La hipocresía moldava será castigada con todo el peso de Moscú. María Zaharova, la portavoz de la Cancillería, ha señalado a la nación de Europa Oriental. ¿La razón? Las hordas de mercenarios que han sido capturados en Rusia y que se acaba de conocer provienen de este país. Un gobierno timorato que asegura no tener nada que ver con estos eventos, pero que Zaharova les explica con manzanitas cómo y por qué han resultado siendo cómplices de los fascinerosos. ¿Qué tiene que ver el Código Penal de Moldavia en todo este enredo y qué medidas van a tomar Rusia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Desde el corazón de Moscú, una acusación vibró con la fuerza de un trueno. Moldavia había sido tachada de hipócrita por permitir, casi con un guiño silencioso, que sus militares contratados cruzaran fronteras hacia Ucrania. Estos hombres y mujeres se sumaban a los grupos radicales, verdaderos azotes contra la Federación Rusa, en una danza de sabotajes y ataques que no conocían de descansos, y el propio ministro de Defensa de Moldavia, Anatolie Nosati, con una mezcla de orgullo y resignación, reveló ante los ojos del mundo la existencia de estos mercenarios moldavos. Confesó en un acto de inusitada franqueza que combatían hombro con la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, desafiando así las expectativas de muchos. Una ofensa que Rusia, por supuesto, no va a perdonar. Estos hombres, señaló Nosatili, se lanzan por caminos peligrosos hacia Ucrania, movidos por convicciones propias, y lo hacen dentro del marco de la ley al unirse a las filas militares ucranianas. Una explicación poco creíble para Rusia. ¿En verdad los moldavos se mandan a su suerte? ¿Es la etiqueta de mercenarios solo un vehículo para que los gobiernos de Europa se libren de las represalias de Vladimir Putin? La incertidumbre en su voz era palpable cuando admitió desconocer el número exacto de aquellos que habían cruzado la frontera hacia Kiev, sumiéndose en la bruma del conflicto, incertidumbre o tal vez miedo. Era evidente que el gobierno de Moldavia, conocedor de estos vaivenes, elegía mirar hacia otro lado, optando por una postura de indiferencia calculada. Se susurraba en los corredores del poder que esta actitud encubría una transacción tácita, la desestabilización de los intereses rusos a cambio de recompensas económicas que no veían la luz del día. En respuesta a tales revelaciones, María Zaharova, la portavoz de la Cancillería rusa, con su voz impregnada de una frialdad cortante, denunció la hipocresía de esta nación. Moldavia proclamaba al mundo su adhesión al principio de neutralidad, un principio inscrito sagradamente en su constitución, mientras tejía en la sombra la trama de una militarización radical dirigida contra Rusia. Todo bajo el pretexto de una supuesta integración europea, que en realidad solo ahondaba el abismo entre Occidente y Moscú. Zaharova, con un tono que no admitía réplica, recordó a Moldavia su propio código penal, que prohibía la existencia de mercenarios. Subrayó que según el gobierno moldavo, la mayoría de su población prefería mantenerse al margen de los conflictos que sacudían al mundo, anclados en su deseo de paz y neutralidad. Y a un giro que rozaba lo irónico, se evocaba la figura de Maia Sandu, la presidenta moldava, quien en el pasado había esgrimido la amenaza de despojar de su nacionalidad a aquellos que osaran unirse a fuerzas extranjeras. Este acto de firmeza parecía ahora un eco distante, perdido en el tumulto de los tiempos que corrían. En este tejido de contradicciones y sombras, la vocera de la diplomacia rusa, con un aire de desaprobación apenas velada, subrayó la inacción de Moldavia frente a sus propios ciudadanos que, cruzando fronteras y lealtades, se habían convertido en legionarios en Ucrania. Ninguno había sido llamado a rendir cuentas ante la justicia de su patria, a pesar de las evidencias que pesaban en su contra, sumergiendo aún más profundo el estigma de la inoperancia en la justicia moldava. El malestar de Rusia encontró un nuevo cauce cuando el líder del grupo irregular rumano, Getodac, reveló que soldados, tanto rumanos como moldavos, habían tomado las armas junto a Ucrania o se habían sumergido en las sombras de organizaciones antirrusas
que echaban raíces en Kiev. Esta declaración no hizo sino avivar las llamas de un fuego ya de por sí incandescente. A pesar de que en el año 2022 el gobierno moldavo había levantado su voz advirtiendo sobre las severas consecuencias de alinearse con fuerzas extranjeras, la realidad mostró un panorama desalentador. Los esfuerzos por imponer la ley que sanciona con hasta 10 años de prisión tal delito parecían diluirse en el aire, como si fueran meras palabras llevadas por el viento. El primer ministro moldavo, al ser confrontado con preguntas sobre los militares que recibían sueldo de potencias extranjeras, respondían con evasivas que apenas disimulaban una complacencia tácita. Ellos actúan por su propia iniciativa, dijo, en una muestra de la distancia que el gobierno deseaba mantener con este asunto, revelando una inclinación hacia Occidente que poco hacía para disipar las preocupaciones de Rusia. En el corazón de estas tensiones latía el conflicto de larga data con Transnistria, una región que desde 1992 ha sido un símbolo de las fracturas geopolíticas en la región, inclinándose hacia Rusia con el apoyo de una fuerza de paz del Kremlin. Esta área se convirtió en un foco de calma tensa, una manifestación de la influencia rusa que Occidente veía con recelo. A pesar de la prohibición constitucional de intervenir en conflictos extranjeros, que cerraba de facto las puertas a cualquier aspiración de Moldavia hacia la OTAN, el país miraba hacia la Unión Europea. Este anhelo de integración en el bloque europeo, percibido como un aliado de la organización militar, delineaba la complejidad de un país atrapado entre sus aspiraciones occidentales y las sombras de un pasado que no terminaba de soltarlo. La decisión de Moldavia de buscar su lugar en el corazón de Europa no es mera coincidencia, sino un reflejo de un deseo profundo por integrarse en un espacio que promete más que una alianza política. La presidenta Sandu, consciente de los vientos de cambio, propuso un referéndum que pondría esta ambición en manos del pueblo, preguntando abiertamente si Moldavia debería unirse a la Unión Europea. Esta estrategia, sin embargo, levanta interrogantes sobre la autonomía de la política exterior moldava, bajo la influencia europea. Aunque no se trate de la OTAN, la Unión Europea posee la capacidad de movilizar operaciones militares para la defensa de sus miembros, mostrando un paralelismo inquietante con el modus operandi de alianzas militares. La operación Aspides es un ejemplo vivo de esta realidad, con buques militares europeos navegando las aguas del Golfo de Adén, el Mar de Omán y el Mar Rojo. Su misión, proteger los intereses europeos contra las amenazas, demostrando que aunque en distintos teatros, la Unión Europea no vacila en ejercer su fuerza militar. Este panorama, junto con la controversia de los soldados moldavos en suelo ucraniano, encendió las alarmas en Moscú. Putin, respondiendo a las solicitudes de mayor protección por parte de Transnistria frente a las tensiones con Moldavia, afirmó estar listo para defender a la región separatista y asegurar el bienestar de los ciudadanos rusos allí presentes. El envío masivo de mercenarios hacia Ucrania ha sido un tema de orgullo para Moscú, que proclama haber neutralizado a contratistas militares de todo el mundo en el campo de batalla. La cruenta realidad se resume en cifras escalofriantes. Casi 10.000 combatientes a sueldo caídos, mientras los juegos de poder continúan inyectando fuerzas en el conflicto ucraniano. Putin, ante esta situación, lanza una advertencia sombría. Aquellos que se sumen a la lucha contra Rusia, sean de donde sea, correrán el mismo destino. Un mensaje que resuena con un eco de fatalidad, mientras Moldavia busca su camino entre aspiraciones europeas y la compleja geopolítica que la rodea. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion@gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el J, Juan José del Castillo.
director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.